De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, como ustedes bien saben, esta sesión está convocada para continuar el estudio de las discrepancias que han surgido entre ambas cámaras en la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Señor presidente, le quiero pedir un minuto simplemente para hacer una precisión. En la sesión pasada se votó, la comisión mixta se pronunció sobre el artículo 3º transitorio y durante el debate de ese artículo se planteó la supresión del precepto que era el artículo 15 bis de la ley 19.946 que establece normas sobre protección de datos. Como venía en el artículo aprobado por la Cámara una mención a ese precepto, primigeniamente la Secretaría había entendido que lo que se suprimía era el artículo 3º que venía de la Cámara, pero después revisando la propia sesión y conversando con la subsecretaria quedó claro que lo que se suprime es el artículo 15 bis de esa ley y por lo tanto va a quedar un artículo 3º transitorio, pero que ahora va a decir, como van a verlo ustedes, suprímese el artículo 15 bis. Es una cuestión de forma, pero queríamos aclararlo para que no hubiera otra interpretación. No hay que votar nuevamente la disposición, solo queríamos hacer la precisión respectiva. Eso, señor Perfecto, presidente. yo creo que ha quedado clara, está en el documento que se ha exhibido. Subsecretaria. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas, senadores y senadoras integrantes de la Comisión Mixta, a los miembros de la Secretaría, ratificar lo que decía el secretario en orden a que el espíritu de lo que se sometió a votación fue la supresión del artículo 15 bis de la Ley de Protección al Consumidor. Sobre la base y ratificando, me gustaría que sí quedara expresamente consignado nuevamente que efectivamente esto no afecta en nada el ejercicio de las acciones colectivas en defensa de los datos personales que corresponde al CERNAC en virtud de la norma supletoria del 2 bis de la misma ley 19.496 y hacer solo una precisión técnica que el artículo es un tercero permanente no transitorio. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Queda claro entonces para que quede en la historia de la ley lo que ha señalado el señor secretario y la opinión de la subsecretaria. Y entremos entonces al articulado que tenemos pendiente y creo que es relevante que nos pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a seguir para efecto de tener a disposición los textos que vamos a someter a votación. Sí. Señor secretario. Presidente. Diputado. No sé si existe en las mixtas un puntos varios. ¿Puedo hacer un planteamiento muy corto? ¿No? Eso ocurre en la Cámara de Diputados. No hay problema. Pero algo... Muy atingente, sí, pero quizás plantear el tema y que al final de la sesión la subsecretaria nos pudiera contar. En 15 segundos, si le parece. No, que sale hoy día en el diario Las Últimas Noticias un reportaje respecto a la Vega Central y el gerente general de la Vega Central expone y dice, luego de reunirnos con la ministra Toá y el subsecretario Vergara, implementamos este nuevo sistema, que es un sistema básicamente de cámaras, y dice, nosotros identificamos con reconocimiento facial las personas con antecedentes penales, no con orden de arresto, que es distinto, dice con antecedentes penales, y las seguimos o no le permitimos el acceso. Eso es una discusión muy de fondo que se ha dado en la Comunidad Europea, básicamente si los privados o el Estado pueden trabajar con los antecedentes penales, porque se supone que una persona que fue encontrada culpable, cumplió condena en un tribunal, salió libre después de 7 o 15 años, le pagó a la sociedad por el delito, ¿puede un privado ponerle un escolta, seguirlo en La Vega porque estuvo preso por robo con intimidación? Entonces, ¿qué es lo que me preocupó a mí? Que dice, llegamos a este sistema después de reunirnos con Carolina Toá y con Vergara. Yo dije, a propósito que estamos viendo ley de protección de datos, estamos legislando el Ministerio de Seguridad y cómo va a manejar los datos, solo le dejo planteado a la subsecretaria eso, para que lo veamos después de la sesión, y si es verdad que hubo esa reunión o el señor se equivocó en los términos y se refería a orden de arresto y no antecedentes, pero es un tema que en Europa ha sido muy debatido. En la Comunidad Europea ha sido muy debatido. Diputado, absolutamente atingente. Creo que sería importante, si es que no al final, poder recabar los antecedentes. Diputado,
diputado, en la línea para poder tener una respuesta, y la subsecretaria va a estar acá, creo que no se va a poder dar la respuesta directamente, yo lo que formalmente que la pueda entregar, digamos, en el transcurso de la próxima semana, o si nos puede hacer llegar a la comisión, o creo que es relevante en lo que sea atingente a este proyecto, pero sé que no puede responderlo ahora y concentrémonos en esto, pero interesante como debate de qué es lo que significa, que puede haber una imprecisión. Secretario. Gracias, presidente. Señoras y señores parlamentarios, vamos a trabajar en la sesión de hoy día con dos documentos, el comparado grande que ustedes tienen en su carpeta y además un documento que ha hecho llegar el gobierno que resume en 2 páginas las materias donde no hubo acuerdo unánime de la mesa técnica. Al final de la sesión pasada se le pidió al Ejecutivo que elaborara, que identificara las normas donde no había acuerdo unánime y además que trajera un texto comparado en que se expresara cuál era la propuesta de mayoría y la propuesta de minoría para que ustedes tuvieran todos los antecedentes antes de tomar una decisión. Entonces, yo les voy a ir indicando la página del comparado y además les pido que tengan a la vista el último documento que trajo el Ejecutivo. Estimado colega, Ese. 2 páginas. Dice acuerdos no unánimes, mesa técnica. Así se llama el documento. ¿Ya? En el comparado grande, donde está todo recogido, les pido que vayan a la página 5 del texto comparado. En esta página aparecen 2 letras, el literal F y el literal G del artículo 2, donde se trata la cuestión de qué es un dato personal y qué es un dato personal sensible. La letra F, la Cámara de Diputados, y en la letra G introdujo modificaciones. Aparecen identificadas en la segunda columna y en su oportunidad en el tercer trámite constitucional el Senado las rechazó. La propuesta definitiva que aquí ha resumido, hay una propuesta de mayoría y minoría en el texto comparado y el Ejecutivo podría explicar, presidente, estas materias. Escuchamos a Macarena Lobos. Gracias, presidente, por su intermedio. Algo habíamos esbozado al término de la sesión anterior sobre este tema, que es la definición de dato personal. Por su intermedio, la senadora Esberger había planteado que si nos estábamos anclando al reglamento europeo, ¿por qué en la definición de dato personal no se incorporaban las normas del reglamento? Nosotros hemos precisado, y en eso se manifiesta la propuesta de mayoría que está en la columna de la izquierda del comparado que ustedes tienen a la vista, en orden a incorporar los criterios que establece el considerando. El reglamento europeo no establece en su definición de dato personal el tema planteado por la senadora Berberger por su intermedio, presidente, pero sí dentro de los considerando establece 2 criterios en el considerando 26, para ser más específica, que nosotros estaríamos incorporando, que serían criterios interpretativos para facilitar que la Agencia de Protección de Datos Personales pueda determinar esta característica de dato personal. Por tanto, la propuesta de mayoría de la mesa técnica que hace suya el Ejecutivo es al texto aprobado incorporar la frase, para determinar si una persona es identificable, deberán considerarse todos los medios y factores objetivos que razonablemente se podrían usar para dicha identificación en el momento del tratamiento. Nosotros creemos que de esa manera se concilia adecuadamente sin alterar, digamos, lo que es el concepto base de dato personal, pero en el comparado. No, en el documento de trabajo que mandó... Perdona, solo, subsecretaria, el texto que usted redacta y que está acá en negrilla, Sí. ¿es un resumen o una copia para incorporar ese...? La propuesta del Ejecutivo, por su intermedio, presidente, es agregar Ya. a la definición de dato Para personal incorporar ese para 27. incorporar lo que está en negrillas como criterios interpretativos, sin alterar sustantivamente la definición, pero sí que tenga elementos interpretativos para cuando es identificable, en definitiva. Lo que dice cuando es un dato personal, cuando una persona natural es identificado o identificable. Y luego se establece cómo se puede hacer esa identificabilidad y se establece que en la medida que haya medios razonables y objetivos, que permitan, por tanto, esa identificación. Y nosotros entonces creemos que ahí, de buena manera, se desequilibra y se recoge, por su intermedio, lo planteado en los considerandos de 26 del Reglamento Europeo, dando herramientas que objetivamente la agencia pueda determinar si un dato es personal o no. Muy claro. Senadora Luz Ebensberger.
Gracias, presidente. Efectivamente, a mí sigue gustando mucho más la redacción del Senado, con la frase que señalaba excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. Me importa, voy a coger la propuesta de la mayoría, pero me importa que quede en la historia de la ley que los datos personales son finitos, que no puede ser infinito, que hay que hacer un esfuerzo por la identificación, pero ese esfuerzo tiene que no ser ni desproporcionado ni llegar a lo irrazonable. El concepto efectivamente que se usa en el considerando 26 es de razonabilidad. Probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona, ¿no es cierto? Y que no debe aplicarse información o utilizarse información anónima. Entonces, en la medida que sea así como se entienda esta nueva redacción, que señala que para determinar si una persona es identificable deberá considerarse todos los medios y factores objetivos que razonablemente se podrán usar para dicha identificación en el momento de su tratamiento. No son finitos, se usan medios razonables, se hace todo el esfuerzo, pero no puede seguir exigiendo esa identificación del dato personal más allá de lo razonable. Gracias, presidente. Secretaria. Gracias, presidente, por su intermedio, haciendo eco de lo planteado por la senadora Desberger. Recordar que entre los principios que inspiran todo el procedimiento, ¿no es cierto?, toda la interpretación que debe aplicarse a la ley, está en el artículo 3º, literal C, el principio de proporcionalidad, que dice justamente los datos personales que se traten deben limitarse a aquellos que resulten necesarios en relación con los fines del tratamiento. Por tanto, el tema de la proporcionalidad está a la base, digamos, de los principios que tienen que interpretar cómo se hace el tratamiento de los datos de acuerdo a la finalidad perseguida. Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Señalar que efectivamente aquí lo que se ha hecho ha sido tomar parte de lo que está en un reglamento europeo. En Europa el reglamento se aplica completo como ley. Lo que estamos haciendo es adaptarlo, o sea, tomando una parte que estaba y otra parte que es importante que esté, entendiendo que siempre tiene que ver lo justo y lo necesario, la exposición al riesgo. O sea, aquí, ¿de qué se trata finalmente? De no someter a las personas a riesgos innecesarios, no solo para que la información sea tratada con el fin específico que se dio, sino que también si llegara a ser filtrada no se filtre información que no tenía por qué haber estado. O sea, son dos criterios que tenemos que tener en mente en por qué tienen que ser limitados. Debo reconocer, señor presidente, estoy reemplazando ahora a la señora Núñez, pero antes reemplazaba al senador Galilea. El senador Galilea se comprometió a llegar a este acuerdo de la propuesta de mayoría y creo que tal como lo hizo él, de la forma en que está y con las previsiones que se han hecho, especialmente del esfuerzo que se tiene que realizar y con la necesidad de aquellos datos personales, creo que podemos, entendiendo bien lo que estamos señalando, emplearlo como el criterio. Sé que esto va a generar probablemente precisiones posteriores, la misma jurisprudencia va a ir creando y formando conciencia, y creo que tenemos que estar disponibles, señor presidente, a ir revisando aquellas decisiones que adoptamos, entendiendo que no hay una postura mayoritaria única, sino que hay minorías que tienen visiones que podrían afectar. En base a lo anterior, creo que podríamos perfectamente apoyar la propuesta de mayoría, señor presidente. Sí. Diputado. Sí, si quedamos de ver las dos posturas y tomar una decisión. Sí, yo estoy en desacuerdo, básicamente por tres razones. Primero, que la definición de dato personal es la piedra angular del proyecto de protección de datos personales. En el reglamento europeo, el GDPR, que es la base que estamos considerando nosotros, también parte en sus primeros artículos con la definición de dato personal, que es idéntica a la chilena, salvo en la parte que estamos discutiendo, porque el reglamento europeo no lo considera. No lo considera en la definición de dato personal. Es correcto con los colegas cuando dicen, sí, está mencionado en un considerando, pero todos sabemos, los que hemos hecho leyes, que esté en un considerando no significa que esté en la ley. Y no es un elemento que forma parte directamente de la definición. Segundo, bueno, esto podría traer alguna dificultad, yo espero que no, pero podría ser que sí, pero yo espero que no. Segundo,
efectivamente coloca la parte en cuestión, que ha sido leída acá, un criterio nuevo para determinar si una persona es identificable. Dice, para determinar si una persona es identificable deberán considerarse todos los medios y factores objetivos que razonablemente se podrían usar para dicha identificación en el momento del tratamiento. Pero en la misma definición, 3 líneas antes, dice otro criterio, dice, se considerará identificable, la otra dice, para determinar si una persona es identificable. Acá dice, si se considera identificable, toda persona cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de cédula de identidad, análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Es decir, hay 2 criterios y me parece que es redundante estar en la misma definición. Y tercero, yo no entiendo cuál es el problema que se quiere solucionar al colocar la última frase, que es identificable a través de medios, de todos los medios, factores objetivos que razonablemente podrían usar. No sé qué es lo que se quiere resolver, salvo colocar un factor que ya está incluido dentro de la legislación, que es la proporcionalidad, la razonabilidad, que son criterios que pertenecen a todos, porque nunca nos olvidemos que aquí en Europa a lo imposible nadie está obligado. Si algo no puede ser identificado por medios normales, habituales, es algo imposible de hacer, por lo tanto no sería identificable. Por eso considero también que es innecesario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el diputado Soto a lo largo de toda la mesa técnica mantuvo, digamos, esta postura. Solo 2 precisiones respecto de su intervención. Una, que en el caso, a diferencia de lo que ocurre en el derecho chileno, en el derecho europeo, los considerando sí son norma aplicable respecto del contenido y, por tanto, de esa perspectiva, siendo consistentes con el tema de anclarnos al reglamento nos parecía. Y respecto al tema de la redundabilidad de los temas, nosotros creemos que son 2 cosas distintas. Uno es el criterio de identificación y lo otro es los medios de identificabilidad. Y por tanto entendemos que pueden ser Subsecretaria, complementarios. ¿puedo sugerir algo ahí? Tal vez si fuera un punto aparte, si estuviera en un punto aparte, creo que queda más explicativo, al menos en uno de los razonamientos del diputado Soto, en que es extraño que establece toda una fórmula de explicación, los elementos, y con un punto seguido redunda. Yo creo que más bien es una cláusula de cierre, lo que usted dijo al final, y creo que si fuera con un punto aparte, en un párrafo distinto, en un inciso distinto, le daría una mejor... al menos se despejaría una de las normas. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Sí, me parece que quedaría mejor con punto aparte. Yo creo que queda lo suficientemente abierto porque estas son tecnologías que están cambiando demasiado rápido. Claro. Ustedes ya ven que estamos hablando de identificar por iris y por ADN. Entonces, el día de mañana, alguien va a decir, no, es que mi religión no me permite que me hagan test de ADN o que me tomen la huella del iris. Y creo que la forma en que está redactado me parece que queda lo suficientemente abierta para que en 10, 15 o 20 años no quede desfasado, porque identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural, queda muy amplio. Lo único que me hace un poco de ruido es el tema de factores objetivos que razonablemente se podrían usar. Eso de razonablemente cambia muy rápido en la historia y en la era de la tecnología razonablemente cambia a 300 por hora. Lo que es razonable hace 10 años en materia de interceptación, en materia de identificación, en huella digital, en reconocimiento facial, quizás en 10 años ya no sea razonable y haya un gran movimiento en el mundo occidental contra el reconocimiento facial. Entonces, razonablemente en una ley, en una cosa que avanza tan rápido, podríamos elegir quizás una mejor palabra que nos recomienda el Ejecutivo. Macarena. Muchas gracias, presidente. Acogemos, por supuesto, la sugerencia, si a los parlamentarios les parece bien, de poder poner en un párrafo separado, digamos, lo que se está proponiendo incorporar. Respecto a lo que plantea el diputado Alessandri por su intermedio, presidente, efectivamente, este es un tema que va variando en el tiempo, que tiene una rapidez, ¿no es cierto?, muy vertiginosa, y desde esa perspectiva, justamente es la agencia la que, de acuerdo al caso concreto, por norma general, va a ir precisando, y es un concepto jurídico abierto que tendrá que concretizarse de acuerdo al caso específico con la realidad
circundante por parte de la agencia que tiene esas competencias. Perfecto. Si le parece, ponemos en votación el texto, la propuesta de mayoría, señalando la negrilla como punto aparte. Si les parece, habría unanimidad. ¿Unanimidad? ¿A favor? Ya. Entonces, resultado de la votación, 8 votos por la afirmativa. Ha llegado el diputado señor Winter, que se sumaría también a esta votación. Aprobado. Era un punto aparte lo que nos separaba en esta margen. Una pregunta sobre los reemplazos. Tengo la duda que me decía el diputado Longton que se había pareado con la diputada Cariola y a su vez el diputado Barrera reemplaza a la diputada Cariola. ¿Y qué pasa cuando uno reemplaza a un pareado? Sí. A ver, Escuchemos a la Secretaría. en las comisiones no rigen los pareos. No hay pareos de acuerdo al reglamento del Senado. No rigen los pareos, ¿ya? Y respecto de los reemplazos, el senador Piu, como ya lo anunció, reemplaza a la senadora Núñez y me ha llegado oficialmente una comunicación de la Secretaría de la Cámara de Diputados anunciando que el diputado señor Boris Barrera reemplaza a la senadora Cariola. Y por lo tanto, diputada Cariola, y que por lo tanto estamos operando reglamentariamente, señor diputado. Continuamos, señor secretario, con la letra literal G. El Senado y las enmiendas que en el segundo trámite ha introducido la Cámara de Diputados. Son 3 enmiendas. El texto aprobado por el Senado dice así: dato personal sensible. Solo tendrán esta condición aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, hábitos personales, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural. La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, eliminaba la palabra solo en primer lugar, después intercalaba entre las expresiones aquellos datos personales y que revelen la frase que se refieran a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como aquellos, y ahí empieza la enumeración. Y finalmente, introducía a continuación de la expresión gremial, que también aparece en negrilla en el texto propuesto por el Senado, la expresión situación socioeconómica, o sea, datos personales sensibles eran aquellos que se refieren a características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como, y además, después de gremial, se agregaba la expresión situación socioeconómica. La propuesta que ha traído el Ejecutivo en el documento que ustedes tienen a la vista, la propuesta de mayoría es para el texto de la Cámara de Diputados, así lo entiende la Secretaría, aprobar las enmiendas de la Cámara de Diputados, entiende la eliminación del solo en primer lugar, y en la segunda frase que intercala, eliminar la expresión tales como aquellos, eso como primera enmienda. Y después dice mantener la expresión situación económica, situación económica que propuesto por la Cámara de Diputados. Y agregar, eso lo podremos después, en el artículo 13, letra A, la expresión incluidos los datos referidos a la situación económica del titular, que es una concordancia con, si se mantiene esta idea, en la página, que después la podemos ver, en la página 32 del texto comparado grande. Entiende que la Secretaría, que entonces están apoyando el texto de la Cámara, con esas precisiones. Eso es el voto de mayoría. Y bueno, los votos de minoría que aparecen en la segunda columna dicen mantener la expresión tales como aquellos y eliminar la inclusión datos referidos a la situación socioeconómica. Esos son los votos de minoría. Subsecretaria. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Tal como lo ha planteado el secretario, acá hay 2 tipos de cuestiones que estamos debatiendo. Por una parte,
siempre anclado, ¿no es cierto?, a la propuesta de texto del segundo trámite constitucional emanado de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eliminar la expresión tales como aquellos. ¿Eso qué significa? Que en la práctica pasamos, en el caso de la definición de dato personal sensible, no tengamos una categoría abierta, digamos, y que sea a título meramente ejemplar, toda vez que los datos personales sensibles tienen un tratamiento reforzado de protección. Y de esa perspectiva nos parece que es razonable que, dado que tiene una protección reforzada, esté acotado y sea taxativa la numeración y no a mero título ejemplar. Eso respecto al primer punto, no sé si trasladamos los dos puntos, presidente, o abordamos este y después... Estamos votando por puntos porque Ya. son distintos razonamientos. ¿Habría acuerdo en el diputado Soto y Luz Emmensberger? Sí, presidente, yo advierto que estamos en la etapa donde hay controversia. Sí. Nosotros tuvimos 2 sesiones ya antes donde no había controversia y todo fue por unanimidad, digamos. Acá aspiramos a lo mismo, pero no podemos ocultar, digamos, que hay distintas miradas. Mire, en este artículo, que se refiere a los datos personales sensibles, que son los temas de mayor interés ciudadano, de mayor interés público e interés general, que requiere una protección especial como datos sensibles, la divergencia que hay es acerca de una enumeración que hace la definición de datos personales sensibles, si es taxativa, es decir, que son solo esas y nada más, o son a título meramente ejemplar. Yo sostengo la opción abierta, digamos, que sean la referencia solo a título meramente ejemplar y la definición permita que en el futuro se puedan incorporar otros datos sensibles, bajo el criterio que el mismo diputado Alessandri mencionaba, que la tecnología, la agencia puede, lo que pasa es que la agencia podría hacer eso, pero dado que tiene una norma taxativa que establece que únicamente son estos, no podría hacerlo, estaría impedida. Por eso mi opción tiene que ver con la posibilidad que en el futuro se vayan incorporando, cuando así se justifique, y previa jurisprudencia, datos personales sensibles que hoy día es difícil de anticipar porque más bien tienen que ver con la tecnología. Pero me atrevo a dar uno, que que todos creo yo que podemos convenir que es un dato personal sensible, que no está en la definición que hace la ley actualmente, que tiene que ver con datos que revelan el origen étnico, racial, afiliación política, sindical o gremial, convicciones ideológicas, filosóficas, creencias religiosas, datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, por ahí podría ser, los datos biométricos, la información relativa a la vida sexual, orientación sexual y la identidad de género de una persona natural. Mira, ahí están los neuroderechos, es decir, la posibilidad de que los impulsos neurológicos que produce el proceso mental puedan generar impacto en la vida diaria. Incluso ahora se han visto, digamos, que de alguna manera una persona solo con la mente está pudiendo mover un mouse y está pudiendo tener impacto en la realidad. Se están haciendo tecnologías para aquello. Sirve mucho para la gente que tiene problemas de desplazamiento, de movilidad. Bueno, esa categoría que tiene que ver con esa configuración de la diversidad, de la neurodiversidad, son características personales sensibles. Incluso posibilitaron un recurso de protección de un ex senador de acá, el senador Girardi, que estuvo peleando por la disputa y la privacidad sobre esos neuroderechos. Bueno, esos neuroderechos directamente no están tipificados acá. Girardi. Es que él suele decir que es un adelantado a su época. Pero lo que quiero destacar es que si nosotros colocamos una descripción taxativa, nada de esto va a poder ser incorporado. Gracias. Tenemos 4 o 5 palabras. Está la senadora Emmensberger, el senador Winter, Alessandri, Pascual y Kenneth Pugh. Yo le voy a pedir a la senadora Pascual si me puede reemplazar unos minutos porque tengo que ir a la comisión de régimen un par de minutos. Yo veo que esta discusión es amplia, por lo mismo está sacando tenedor y cuchillo el diputado para el proyecto. Luz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo muy breve, creo que la discusión se ha dado ya hace mucho rato, también en la mesa técnica,
no hemos logrado llegar a un acuerdo. Yo en esta letra 2, literal G, creo que debemos mantener la expresión tales como aquellos. Lo ha señalado latamente tanto varios que han intervenido. Y yo, la verdad que lo dije la semana pasada, eliminaría el concepto en datos personales sensibles de la situación socioeconómica del titular, porque ese es un concepto que se utiliza diariamente en el sistema financiero, se utiliza diariamente para fijar políticas públicas de los distintos gobiernos, o incluso uno también los utiliza acá para legislar. Y sí lo pondría, ¿no es cierto?, el concepto de situación socioeconómica en el 13A como viene propuesto, pero en términos generales yo por lo menos voy a votar en contra de la propuesta mayoritaria. Yo voy a votar en las dos. Yo quiero sacar el concepto socioeconómico y mantener tales como aquellos. Gracias, presidente. Diputado Winter. Presidenta, yo solamente le quiero hacer una pregunta al diputado Soto. Como defensor de la idea de eliminar la taxatividad y dejar una redacción que permita la actualización automática del artículo. El problema es que cuando van surgiendo, y esto pasa en la ley, pasa siempre, ahora estamos hablando de temas muy complejos, pero incluso en temas muy sencillos como la ley de drogas, que hay un reglamento que todos los años tiene que aclarar cuáles son las nuevas drogas a las que se refiere la ley y no tiene que pasar por el Congreso porque sería... Pero me gustaría preguntarle a él, cuando él va poniendo ejemplos de cosas que pueden ir surgiendo, ¿cómo se le ocurre a él que eso iría siendo incorporado en la ley? Porque alguien podría decir, bueno, yo interpreto que este nuevo concepto que ha nacido, que no existía cuando hicieron esta ley, queda dentro del artículo. Y alguien podría decir, yo interpreto que no. Entonces, ¿cómo se decide si no queda en la ley de manera definitiva algo así? Antes de que, no sé si me permite, diputado, seguimos la ronda y le doy después la palabra. Diputado Alessandri. Gracias. Pedirle al Ejecutivo, a los subsecretarios, si nos podría recordar la implicancia de ser declarado dato sensible. ¿Cómo afecta eso al tratamiento? Porque al final estamos regulando la definición, por lo tanto, estoy de acuerdo con la senadora Ebensberger respecto de que sea una lista que indique tales como, o sea, dejarlo abierto. Me interesa mucho la respuesta a la pregunta del diputado Winter para ver si esto va a ser la mera interpretación de las partes o si va a ser una especie de dictamen de la agencia, si la agencia va a tener ese poder de emitir un decreto, una opinión fundada, no sé cuál es el nombre de eso, pero interesante saberlo. Y también, como decía la senadora Ebensberger, que socioeconómico quede fuera porque los IFE, los instrumentos de apoyo del Estado, los subsidios de vivienda, son datos que nosotros usamos todos los días para legislar. Gracias, presidente. Gracias. Senador Pius, ¿me permite que le demos la palabra al diputado Soto para que responda su pregunta y después la subsecretaria Macarena Lobos, por favor? Presidenta, por su intermedio responder al diputado Winter que en este sistema que se está creando, evidentemente tiene que tener los mecanismos para que en el futuro el avance tecnológico no deje obsoleta la ley. Y por eso esta es una especie de ley marco, no es una ley que tiene todas las soluciones. Y el que da las soluciones para cada caso particular, donde hay controversia, va a ser la Agencia de Protección de Datos Personales y como superior en esta materia los tribunales de justicia. Si alguien no se conforma con esa decisión, va a tribunales y los tribunales van a fijar la doctrina, sobre todo para elementos nuevos. Para elementos nuevos. Pero cuando son taxativos, y esa es mi preocupación, probablemente no va a tener competencia ni habilitación la Agencia de Protección de Datos Personales para poder resolver cuestiones que son similares, como las que estoy planteando, a las que hay. Mire, en la Agencia de Protección de Datos española hubo un debate por una controversia respecto de si la fotocopia de la cédula de identidad contenía datos sensibles. Tenían de acuerdo en que la cédula de identidad era un dato sensible, pero no la fotocopia, porque esta cosa tiene muchas controversias. Y gracias, entre otras cosas, a que tiene normas abiertas,
es que la Agencia de Protección de Datos Personales pudo decir, sí, es un dato sensible, y qué es la diferencia respecto a los datos que son normales, datos personales pero no sensibles. Básicamente el tratamiento es mucho más estricto y tiene mayores exigencias. Por ejemplo, se requiere consentimiento expreso para poder tratarlo. En la otra se puede incluso hasta presumir. Segundo, la responsabilidad por el tratamiento de los datos sensibles, el que tiene las clínicas no es lo mismo que el que tiene la paquetería de la esquina, que tiene los datos de sus clientes. Son datos que tienen exigencias mayores. Las sanciones por infringir el tratamiento de los datos sensibles también son sanciones mayores, porque tienen que ver más con la privacidad y la individualidad humana. Y yo lo que quiero es que la individualidad humana, la especificidad, la privacidad tenga una protección en los mismos términos, a pesar de que la tecnología vaya avanzando y no queden cosas fuera. Muchas gracias, diputado. Subsecretaria. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Contestando la pregunta formulada por el diputado Winter, efectivamente, ya. Perdón. Sí, perdón. Respecto al tema de cuál es la configuración o característica principal respecto al dato sensible de este tratamiento reforzado, y es básicamente que los datos sensibles requieren siempre para su tratamiento consentimiento expreso del titular. Y por eso, desde esa perspectiva, se estimaba que debería ser, digamos, para mayor certeza jurídica, el tema de que fuera taxativo, no obstante que esa taxatividad es amplia igualmente, toda vez que habla de datos relativos a la salud, perfil biológico humano, convicciones ideológicas, o sea, tampoco es taxativo respecto a los ámbitos, pero es amplio respecto a las categorías que implica la sensibilidad del dato. Y de esa perspectiva, creemos que da mayor certeza el que sea así, sin perjuicio de lo cual, de acuerdo al artículo 30 bis, letra A, respondiendo también la pregunta del diputado Alessandri, la agencia efectivamente tiene facultad para dictar normas de carácter general, interpretar la ley, ¿no es cierto?, y siempre anclada a los principios, por eso referíamos la vez anterior, que es muy clave los principios enumerados en el artículo 3 del proyecto de ley, toda vez que ese le da el marco referencial a la agencia para poder hacer. Entonces nosotros creemos que no es incompatible esta definición que da certezas respecto de las categorías de datos sensibles con amplitud respecto de cuáles estarían comprometidos y que justamente esa precisión tendría que hacerla la agencia por norma de carácter general. Muchas gracias, subsecretaria. Senador Pius. Gracias, presidenta. Bueno, aquí viene lo que ya se ha señalado respecto a los criterios, esto de ser razonable. Tenemos que dejar la ley de la forma en que se pueda ir adaptando a todas las necesidades. El tener considerado tales como aquellos, la taxatividad es hasta un cierto punto. Tales como no son específicamente o especialmente. O sea, hay una diferencia bastante grande en la forma, y eso permite que situaciones como la que describió por su intermedio presenta el diputado Soto, o sea, ciertos datos nuevos que están apareciendo, puedan ser considerados. Esta misma discusión que se quiere dar después de la situación socioeconómica, o lo que quieran, son perfectamente calificables. ¿Qué es lo que sí hay que entender? Datos siempre van a haber, datos normales, la temperatura de la habitación, un dato. Está bien, datos lo pueden... Después viene el dato personal, mi nombre. Bueno, mi nombre yo lo entrego con un consentimiento. Pero un dato sensible es un dato que hay que tomarle el peso de lo que significa. Y eso sí requiere no solo el tratamiento jurídico, sino que también tecnológico. Estos datos tienen que estar encriptados. No se pueden filtrar y si se llegan a filtrar, ojalá no se puedan descifrar, porque se está perdiendo algo que es muy valioso a la persona en su intimidad. Aquí podríamos llegar a decir, bueno, en Chile quizás un dato sensible el equipo de fútbol al que pertenezco, porque si no me pueden... Bueno, ese es el punto cuando... Bueno, ese, no sé si me entiende, ese es el tema que empezamos a ver, bueno, hasta dónde es sensible. Yo prefiero mantener la expresión tales como aquello. Esa es mi postura. Sí, yo estaba inscrita también antes de que el senador Durresti Solo quiero manifestar una opinión y les propongo que pasemos a votar. Ya están expresadas en general todas las opiniones y las dudas que había. Yo quisiera solamente reforzar la idea que me convence en materia de poder
mantener la propuesta de mayoría que se trae a propósito de generar y achicar, digamos, la taxatividad producto de la certeza jurídica. Yo creo que eso es muy relevante. Creo que precisamente no es menor lo que acaba de ocurrir en este espacio en donde estamos teniendo interpretaciones distintas con respecto a el dato sensible y por más que exista una agencia especializada, creo que es mejor, precisamente por lo complejo para la ciudadanía y para las personas, que ese debate el día de mañana, que pudiera agregar una nueva categoría, fuera también de cara a la ciudadanía y por lo tanto se hiciera en el marco una reforma de la ley, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que me convence, digamos, en ese sentido el argumento. Entonces yo solo quería reforzar esa idea, creo que si podemos, si tienen todos a bien, podemos votar esta primera parte, ¿les parece? ¿Sí? Sí, por cierto. Secretario, si puede tomar la votación, Sí, por favor. Presidenta, solo una precisión. Como se están comparando textos, la Secretaría entiende que hay consenso unánime de todos ustedes respecto a la primera enmienda que hizo la Cámara. La eliminación del solo. Sí. Sí, eso hay unanimidad. Entonces eso sería 7 votos a favor, ninguno en contra, unánime. Ahora pasamos a la segunda cuestión, porque tenemos que dejar registro de las discrepancias, cómo lo resolvieron. La segunda cuestión es votar la propuesta de la Cámara eliminando la frase tales como aquellos, que es la propuesta que está trayendo aquí el Ejecutivo y que ha presentado como voto de mayoría. Entonces se pondría en votación el texto de la Cámara sin la frase tales como aquellos. Eso es, Presidenta. Voy a tomar la votación. Senador. Perdón, diputado. La diferencia es los que están por mantener la expresión tales como aquellos, que es como una Sí, si vía estuviera ejemplar, alguien. versus los que están por eliminar la expresión. Exactamente. Esa es la propuesta es votación, eliminar. esa es la votación, Claro, que se la está- propuesta que se pone a se votación está- es eliminar la expresión tales como aquello. Ya. Diputado señor Barrera. Ya. Diputado señor Soto. O sea, en contra. Faciliten. Sí. Diputado señor Alessandri. En contra. En contra. Senador Piu. En contra, señor secretario. En contra. A favor. Diputado señor Richter. Senadora. Yo voy a votar a favor de eliminar la expresión tales como aquello. Creo que la última argumentación de tanto la subsecretaria y la senadora Pascual creo que apuntan en línea correcta. Nosotros cuando legislamos tenemos que legislar para lo que se va a aplicar hoy. La certeza jurídica en una ley es fundamental. No podemos legislar pensando en lo que puede venir 10 o 10 años más, ahí habrá que modificar las leyes, pero la certeza jurídica debe darse el día de hoy. Voto entonces a favor por eliminar tales como aquellos. Sí. Presidenta. También voto a favor por eliminar la expresión tales como aquello. Ya. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, 3 por la negativa. Aprobada la propuesta de incorporar el texto de la Cámara de Diputados sin la frase tales como aquellos. Bien, pasaríamos a la segunda cuestión planteada, que es si se mantiene o no la expresión situación socioeconómica. Quiero hacer presente que esto, para que lo vean, después de la palabra gremial, se agregó en la Cámara de Diputados la expresión situación económica. Situación socioeconómica, ¿ya? Ese texto, en la propuesta del Ejecutivo, quiere mantener esa expresión, aprobada por la Cámara de Diputados. Eso es lo que entiende la Secretaría. ¿Es lo correcto? Subsecretaria. Aprobar el texto de la Cámara. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, la propuesta de mayoría expresada en el documento traído por el Ejecutivo es mantener la expresión situación socioeconómica, pero esto viene con un agregado y una explicación, ¿no es cierto?, respecto de una enmienda que se hace en el artículo 13A. Hay que mirarlos, digamos, de manera
sistémica, porque así se aclara la situación. Efectivamente, mantenemos como dato sensible la situación socioeconómica, pero se agrega, en el caso del 13A como fuente de licitud para el tratamiento de los mismos, agregar incluidos los datos referidos a la situación socioeconómica del titular, ¿no es cierto?, cuando sea por obligaciones pecuniarias adquiridas por este, es decir, se circunscribe el tema de la licitud de ese tratamiento de los datos y acogiendo, o sea, especificando lo que planteaba la senadora Desberger por su intermedio, senadora Pascual, respecto, por ejemplo, al tema de los IFE u otros beneficios de carácter socioeconómicos entregados por el Estado. Ahí tenemos otra fuente de licitud que permitiría el tratamiento de estos datos, que es la propia ley que es la que mandata al respecto. Por tanto, no hay una colisión de incluir y mantener la situación socioeconómica con la posibilidad de tratar esos datos para la finalidad, por ejemplo, el otorgamiento de algún beneficio social o, como estamos planteando en el 13A, para cuando se trate de obligaciones pecuniarias adquiridas por el titular. Presidenta. Secretario. Sí, si ustedes ven la página 32 del texto comparado, está el artículo 13, primera columna, otras fuentes de licitud del tratamiento de datos. Lo que está tratando de explicar la subsecretaría, si entendió bien la secretaría, es que efectivamente el dato, sea un dato personal sensible, la situación económica, pero si se hace la modificación que propone el Ejecutivo, ese dato se puede lícitamente tratar cuando ha sido recolectado de una fuente de acceso público. En otras palabras, porque así dice la letra A, cuando dice... Perdón, cuando pero los el datos han sido 13A de la recolectados- Cámara, secretario, ¿Qué cosa? es el 13A de la Cámara, no del Senado, que viene modificado también y estaríamos agregando esto. Ya, es que eso Sí. no está, perdón, es que eso no está anunciado en la... Aquí dice agregar la en el Cámara artículo eliminó- 13, letra A. Es que la Cámara eliminó la La letra Cámara A. eliminó lo de la fuente de licitud de la letra A, entonces No, por eso... sí, no, lo que pasa es que esto no lo dice el documento, no dice el documento que es el 13A de la Cámara, yo estaba razonando sobre el 13A del Senado. Sí. Bueno, entonces sería, pasaría a ser letra A, la letra B aprobado por el Senado, cuando el tratamiento esté referido a datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial y se realice de conformidad con las normas del título tercero de esta ley, incluidos los datos referidos a la situación socioeconómica del titular, a la nueva letra A, en el texto de la Cámara. Ok. Sí, el diputado Alessandri y después la senadora Desberger. Gracias, presidente. Es clave que quede bien este tema de la información socioeconómica, porque el sistema crediticio chileno, somos un país tremendamente bancarizado comparado con el resto de los países en vías de desarrollo y con acceso a créditos hasta hace pocos años, hasta hace antes de los retiros, uno de los créditos hipotecarios más baratos del planeta. Y eso porque los bancos o las financieras tienen información de mal comportamiento, pero también es muy importante que tengan información de buen comportamiento de las personas. O sea, el que es muy pagador, el que paga siempre a tiempo. Entonces yo quiero entender si este artículo 13A va a cambiar en algo lo que tenemos hoy día respecto a cómo las instituciones financieras van a poder acceder a lo negativo de una persona como pagador, pero también a lo positivo. Muchas veces poder mirar la información no sirve solo para castigar, sino que también sirve para premiar. Y reitero, traten de pedir un crédito en la República Argentina, va a ser imposible porque no hay información, no se comparte, y en cambio pedir un crédito en la República de Chile, a pesar de las altas tasas que tenemos hoy día, es mucho más posible. Y reitero, somos un país tremendamente bancarizado, lo demostró el IFE, lo demuestra la penetración de las cuentas RUT, y eso es gracias a que hay cierta información positiva y negativa. Hasta ahora nos hemos centrado en la negativa. Me encantaría que también en el 13A quedara la información positiva de un ciudadano como pagador de sus obligaciones. No sé si la subsecretaria nos podría comentar. Senadora Desberger primero. Gracias, presidenta. Yo, presidenta, solo quisiera sugerir, están relacionados, pero
A ver, dos cosas. Yo comparto un poco la presión de la Secretaría. En estos acuerdos propuestos se está partiendo la base como que ya todos rechazamos las modificaciones de la Cámara porque se está hablando respecto de esa propuesta. Pero en este artículo 2, literal G, en el término situación socioeconómica, a mí me gustaría que lo viéramos ese concepto en ese artículo y luego viéramos el 13A, porque el 13A de la Cámara es distinto al 13A que aprobó el Senado, y ellos eliminaron en la Cámara una serie de letras, casi todas las primeras, que también están en discusión. Gracias, presidente. Subsecretaria, antes de que le dé la palabra, solo una pregunta. La expresión, la eliminación o la mantención de la expresión dentro de las categorías taxativas, digamos, de datos sensibles, socioeconómica, ¿tiene algún efecto, por ejemplo, en otras? Usted lo planteó con respecto a las legislaciones como IFE, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene una ley especial. Pero, por ejemplo, pago efectivo de pensiones de alimentos. Ahí hay datos socioeconómicos relevantes. Lo pregunto, ¿tiene algún efecto sobre eso o solo la consulta? Por su intermedio, Presidenta, haciéndome cargo de las consultas formuladas por las señores y señoras parlamentarias. Claro, yo entiendo lo que plantea la Secretaría y la senadora Esberger, que son dos artículos que hay que verlos en su mérito. Yo solo, para efectos de precisar por qué nos parecía relevante y para que tuviéramos la visión completa de que la justificación del Ejecutivo de mantenerlo como dato sensible venía con un correlato también en el artículo 13, que solo leo el encabezado para que entendamos, que dice: otras fuentes de licitud de tratamiento de datos. Es lícito el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular, que eso es lo importante, digamos, en los siguientes casos. Entonces, en el caso de los que plantea, los ejemplos planteados tanto por la senadora Besberger como los planteados por la senadora Pascual, por su intermedio presidenta, hay una habilitación legal que es la ley. Y por tanto, siempre va a ser lícito tratar esos datos sin la autorización del titular. Porque hay una fuente de licitud que en ese caso es la ley. Respondiendo la pregunta del diputado Alessandri, en el caso del sector bancario y todo, no se afecta en nada tampoco este tema, porque de hecho también en lo que vendría a ser la letra B, según la propuesta de la Cámara, porque recordemos que la Cámara, y un tema también de debate para esta comisión mixta, suprime la letra A, establece cuando el tratamiento referido esté a datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario, comercial y se realice conforme a las normas del título tercero de esta ley, incluidos los datos, y aquí lo que estamos agregando, incluidos los datos referidos a la situación socioeconómica del titular, para que quede efectivamente que en ese caso también es una fuente de licitud, porque se refiere al cumplimiento de obligaciones pecuniarias adquiridas por el propio titular. Y por tanto, en esos casos tampoco se requiere, ¿no es cierto?, el consentimiento. Y por eso lo planteábamos que estaba vinculado, si bien cada artículo tiene su propio mérito, pero tiene una sistematicidad de la defensa de por qué la opinión de mayoría del trabajo en la mesa es partidaria de mantener dentro de la enumeración datos socioeconómicos. La propuesta de mayoría de la mesa es mantener socioeconómicos con el adendum, dentro de datos sensibles, con el adendum que se propone a la nueva letra A del artículo 13. O la antigua letra B del Senado, digamos. Da lo mismo cómo se resuelva, pero que ahí. Bien, ¿estamos en condiciones de votarlo? ¿O quiere decir algo, senador Piu? Sí, solamente que como quedó taxativo y se va a considerar esta situación, tiene que estar efectivamente en los dos artículos, pese a que se esté solamente viendo uno en particular. Si se hace, tiene que quedar inmediatamente reflejado en el siguiente, si no quedaría desconectado y se producirían los problemas que usted señaló, presidente. Gracias. Bien, tomamos si no hay más palabras, tomamos la votación del punto. Ya, en el punto No hay una estamos en la línea, letra G. Perdón. No, le digo al diputado Soto que al parecer no hay unanimidad, por eso es que va a tomar la votación parlamentario a parlamentario.
Sí. Sí, que se saque. Senadora Elizberger. Yo estoy en contra de que se mantenga la expresión socioeconómica, a favor de que salga del texto. Hay que ponerle apellido. Yo estoy a favor que se mantenga la expresión. Seis votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobada entonces la incorporación. El diputado Alessandro que me había apoyado la primera vez y ahora me dijo primero que está de acuerdo con que se sacara y ahora aprobaste. Por la consideración positiva de los antecedentes socioeconómicos, ahí quedó arriba del carro. Secretario, por favor, la Vamos siguiente. ahora a la página 13 del texto comparado, grande, que hay una discrepancia entre ambas cámaras en el artículo 3º referido a los principios. Sí, el principio de la letra B es el principio, la página 13, el principio de finalidad. Estoy hablando del comparado grande. El Senado había aprobado los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos. El tratamiento de los datos personales debe limitarse al cumplimiento de estos fines. En el párrafo segundo de esta letra dice: en aplicación de este principio no se pueden tratar los datos personales con fines distintos a los informados al momento de la recolección, salvo que el tratamiento sea para fines compatibles con los autorizados originalmente. Exista una relación contractual o precontractual entre el titular y el responsable que justifique el tratamiento de los datos con una finalidad distinta siempre que se enmarque dentro de los fines del contrato o sea coherente con las tentativas o negociaciones previas a la celebración del mismo. El titular otorgue nuevamente su consentimiento, los datos provengan de fuentes de acceso público y cuando lo disponga la ley. La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, ha eliminado en el párrafo segundo del literal B la frase «los datos provengan de fuentes de acceso público». Esto fue rechazado en tercer trámite constitucional. El texto que ha traído el Ejecutivo dice que la propuesta de mayoría está por aprobar la modificación realizada en el segundo trámite, es decir, eliminar la frase que ya se indicó. El voto de minoría está por aprobar el texto del primer informe, del primer trámite, es decir, mantener la frase «los datos provengan de fuentes de acceso público». ¿Qué página del grande? Del grande está en la página 13. Página 13, primera columna, está el principio... Sí. El voto de minoría es mantenerlo del Senado, el Ejecutivo propone mantenerlo de la Cámara y si la subsecretaria pudiera argumentarlo, después le doy la palabra a la senadora Elizberger. Por su intermedio, Presidenta, este es un tema bien, una piedra angular, digamos, de lo que es el proyecto de tratamiento de datos personales. Y como usted bien dice, la propuesta del Ejecutivo y de la mayoría de la mesa es aprobar la modificación realizada en segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados y Diputadas, esto es eliminar como fuente de licitud los datos que provengan de fuentes de acceso público. Como decíamos, el tema de la fuente de licitud tiene la característica, ¿no es cierto?, de cómo se tratan estos datos. Y en la práctica, si nosotros dejamos la fuente de acceso público como una fuente de licitud, esto permitiría que sin el consentimiento todos los datos que sean adquiridos por fuentes abiertas puedan ser tratados sin cumplir todas las normativas y reglas establecidas en el proyecto de ley. Es decir, en la práctica vaciaría de manera muy importante el contenido y el objetivo que persigue esta ley, que es justamente reforzar la protección de datos personales de manera tal que el tratamiento de ellos cumpla y se ancle a los principios, derechos y obligaciones que se detallan y que hemos tratado, ¿no es cierto?, latamente en estas sesiones.
Esto además es muy consistente, aquí hay una triada de nuevo, si vamos más allá, digamos, del artículo específico del 3b del principio de finalidad, es consistente con lo ya aprobado en el artículo 2i y con lo que se sugiere aprobar, está muy vinculado también con el artículo 13. Y de esa perspectiva nos parece que la modificación realizada en la Cámara es la que le da, ¿no es cierto?, constituye como una columna vertebral del proyecto y se ancla, por cierto, a lo que es la normativa europea para garantizar la debida protección de datos personales de los ciudadanos y ciudadanas, avanzando en lo que tenemos una, ¿no es cierto?, legislación hoy día bastante retrógrada de la ley 19.628 que no está a la altura, ¿no es cierto?, de las circunstancias de los derechos, digamos, que se requiere proteger, sobre todo en un sistema, ¿no es cierto?, globalizado, donde el tránsito de datos es ya no solo ni siquiera a nivel nacional, sino también transnacional. Gracias. Gracias, subsecretaria. Senadora Ensperger. Gracias, presidente. Yo insisto que esto es muy importante y me daría una sesión más para buscar una redacción, porque uno parte por compartir lo que dice la subsecretaria, pero yo creo que es importante el que se puedan utilizar los datos que provengan de fuentes de acceso público, pero que sean lícitos. O sea, ¿cómo uno describe eso para poder limitarlo? Porque que no quede abierto a todo lo que está públicamente en las leyes. Pero el sacar esta frase va a afectar mayoritariamente a la pequeña y la mediana empresa, que no van a tener posibilidad de utilizar ciertos datos, ¿no es cierto?, que están para promocionarse y poder crecer, va a encarecer los créditos en la medida que tampoco, ¿no es cierto?, los bancos, las instituciones financieras puedan considerar la información financiera pública, lícita, que de todas las personas al otorgar crédito. Entonces, no sé cómo redactarlo, pero creo que esto es básico. Vuelvo a decir, yo creo que los datos que provengan de fuentes de acceso público lícitas, que es el término que no sé cómo expresarlo, deben poder ocuparse. Eso no puede estar limitado. Como el determinar cuáles sí y cuáles no es el tema más difícil. Subsecretaria. Gracias, presidenta, por su intermedio. Solo una precisión a lo formulado por la senadora Ensperger. Acá, respecto a los datos de fuente de acceso público, no hay una prohibición de tratamiento. Lo que se hace es sujetarlos a la regla general de tratamiento de datos que establece la ley. La diferencia es que está excluido dentro de la excepción del principio de finalidad, que leo para que tengamos claro cuál es el efecto que esto significa. El principio de finalidad, artículo 3b del proyecto dice: los datos personales deben ser recolectados con fines específicos y explícitos y lícitos. El tratamiento de datos personales debe limitarse al cumplimiento de estos fines. Agrega el párrafo segundo del literal b. En aplicación de este principio, no se pueden tratar los datos personales con fines distintos a los informados al momento de su recolección, salvo que el tratamiento sea para fines compatibles con los autorizados originalmente, existe una relación contractual o precontractual entre el titular y el responsable que justifique el tratamiento de los datos con una finalidad distinta, siempre que se enmarque dentro de los fines del contrato o sea coherente con las tratativas o negociaciones previas a la celebración del mismo, y el titular otorgue nuevamente el consentimiento, y aquellos cuando lo disponga la ley. Por tanto, en la práctica lo que estamos haciendo es permitir, sujetar los datos de fuente de acceso pública al tratamiento general de tratamiento de datos de la ley. El diputado Soto y el diputado Alessandri. Sí, ratificar lo que dice la señora subsecretaria, que efectivamente que no estén acá no significa que no se puedan tratar. Existen, en el artículo 13 están las fuentes de licitud. Yo creo que no vamos a alcanzar a tocarla en conjunto, pero habría sido ideal tocarla en conjunto. Yo creo que esta norma, si existiera, si se mantuviera como una fuente de licitud, sería prácticamente inaplicable nuestra ley a nivel internacional. Los derechos de todos los europeos que vinieran a Chile se verían vulnerados porque allá no existe. Tan es así, tan grave es que uno puede colocar el nombre de la senadora Ensperger y en fuentes de acceso público como Internet puedo saber el RUT, puedo saber su domicilio particular. Y esos son datos privados que están protegidos por garantías constitucionales,
Pero al estar en una fuente de acceso público, sería lícito su tratamiento, sería lícito destinarlo a cualquier finalidad. Por eso sería esto ir en sentido totalmente contrario a la finalidad de este proyecto de ley. Por eso es incompatible con esta ley. Diputado Alessandri, la subsecretaria. Gracias, presidenta. Yo estoy con mantener la redacción del Senado. El Senado, de hecho, resolvió que estas fuentes de acceso público son una excepción al consentimiento y al principio de finalidad. La Cámara cambia esas dos y las elimina. Y creo que es importante para la libre circulación del comercio. Si un dato ya está en una fuente de acceso público es porque llegó ahí con alguna autorización, por eso el concepto de lícito. Esto no es que alguien se robe una base de datos y lo publique en Facebook, porque eso es un robo de una base de datos. Evidentemente no es lícito. Pero los datos que ya están ayudan a que las pymes, a que los comercios, a que los profesionales puedan acceder a información que ya está ahí. Esto es como cuando alguien publica el número de su casa Diputado, fuera del portón. Diputado, permítame la interrupción. Solo si me autorizan a prorrogar por 10 minutos, por favor, que estamos en el tiempo. ¿Era de 2 a 3 o 3:40? 3:30. Entonces yo estaría por mantener la redacción del Senado. Gracias. Sí, la subsecretaria, yo solo quisiera plantearle a la subsecretaria, antes, o sea, para que pueda incluir en su intervención, tengo la sensación que la eliminación tiene que ver también con poder regular situaciones en las cuales, que si bien pueden ser datos públicos, una persona no quisiera que otra entidad lo tuviera. Y lo digo también a propósito del comercio, porque de repente también se producen ventas, compraventas de bases de datos, ¿no? Y por lo tanto yo le puedo haber dado mi dato a uno, pero no al que sigue, digamos, ¿no? A eso me refiero con el principio de finalidad. Entonces, si eso es así, si estoy bien en la interpretación, que me lo pueda corregir, si no, la subsecretaria en su intervención. Gracias, subsecretaria. Perdón, quería incorporar una pregunta, senadora, disculpe. Por ejemplo, subsecretaria, a través, por su intermedio, presidenta, la declaración de patrimonio e intereses que todos hacemos es de público conocimiento. Todos lo pueden utilizar y ahí tengo datos personales. ¿No es cierto? Se borra la dirección y eso, pero hasta el RUT no se borra, no sé qué se borra, pero están todos mis bienes, están todas mis deudas. Está la comuna de los inmuebles. Está todo. Y eso es, ¿por qué alguien no lo va a poder utilizar si es de público conocimiento? Está subido por mí. Ahora, usted me va a decir, no, sí se puede utilizar. No, porque con esta definición, para que se utilice, tiene que dar yo mi consentimiento. Sí. No, porque es dato personal. No se puede utilizar con otra finalidad. Y la finalidad es cumplir con una obligación del legal, que conozcan mis intereses y patrimonio. Nadie más la podría utilizar. Secretaria, por Intermedio, favor. presidenta, tratando de hacer una síntesis de todas las consultas formuladas por los señores y señoras parlamentarias. A ver, yo creo que aquí es importante que distingamos dos cosas. Aquí, la primera fuente, ¿no es cierto?, regla general de tratamiento de datos y primera fuente de licitud es efectivamente el consentimiento, que está en el artículo 12 del proyecto de ley. Pero luego, y ahí, por su intermedio, presidenta, respondiendo su pregunta y la de la senadora Besberger, hay una enumeración de otras fuentes de licitud para el tratamiento de datos. Y aquí el encabezado es muy importante. Es lícito el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular en los siguientes casos. Y enumera una serie de categorías, entre otras, las que hacía alusión, por ejemplo, la senadora Desbergue, como nuestra declaración de intereses y patrimonio, que todos los que estamos aquí sentados tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, cuando asumió un cargo, si somos honestos, actualizarlo mensualmente. Ya. El secretario sí. Ya solo se salva el abogado. En orden a que efectivamente, si uno va a la letra C y dice, sin el consentimiento del titular expresamente, todo lo relativo, ¿no es cierto?, a cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución o el cumplimiento de una obligación legal o lo disponga la ley, cuando el tratamiento de datos sea necesario para la celebración y ejecución de un contrato. En esos casos, obviamente, hay una fuente de licitud alternativa y no se requiere, no se aplica el artículo 12 respecto al consentimiento, porque aquí se habla, además, otras fuentes de licitud, por tanto, hace equiparable
al tema base establecido en el artículo 12 del consentimiento, las otras fuentes de licitud. Y de esa perspectiva, ¿por qué nosotros creemos que esto es una piedra angular del proyecto? Porque en la práctica, si no fuera así, cualquier dato publicado en Internet, en redes sociales, sin el consentimiento eventualmente del titular o sin otra fuente de licitud, podría ser tratado, ¿no es cierto? Claro, se puede, digamos, por el mero hecho de estar en una fuente pública, va a poder ser tratado por cualquier persona sin sujetarse a las reglas de este proyecto de ley. Nosotros creemos que eso en la práctica deja vacío el proyecto que tantos años llevamos tramitando y por el cual tanto hemos abogado. Votemos este y después quedamos hasta acá, pero vámonos con esto votado. Secretario, por favor, tome la votación. Se pone en votación entonces el texto propuesto, la enmienda hecha por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, que eliminaría la frase que aparece subrayada en negrilla del principio de finalidad. Diputado señor Barrera, a favor. Exacto, se está votando esa propuesta, ¿ya? Diputado señor Soto. A favor. De la propuesta de la Cámara. Eso se está votando. Diputado Alessandro. En contra del diputado Alessandro. Senador Pío. A favor. Diputado Winter. Winter. Senadora. En contra de la Cámara. Presidente. A favor de la propuesta de eliminar la frase... Ya, muy bien. Ya. 5 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Aprobada la enmienda sugerida por la Cámara. Se ha cumplido el objeto de la sesión, se levanta.